parte en relación a la provincia, no es solo ir, es también volver. Estuve de manera relativamente reciente, quizás no tanto ni tan seguido como uno quisiera, pero ya he estado en la Feria del Libro de Paraná. Ujú. Hace un tiempo estuve recientemente en Chajarí, estuve en Concepción, en la Feria de Concepción del Uruguay también, estuve en Caseros, en la Feria del Libro, así que por suerte tengo ocasiones de visitar Entre Ríos con cierta frecuencia. Y la expectativa no se reduce a lo que uno puede generar o transmitir. Claro, uno viaja con lo que pueda llegar a aportar, pero lo pienso sobre todo como lo que estrictamente son espacios de encuentro y de intercambio, donde uno va a proponer, claro, ideas, aquello con lo que uno está trabajando, ciertas ideas de la literatura, o ciertas ideas que a partir de la literatura nos permiten abordar distintas cuestiones, pero mi expectativa tiene que ver con que una y otra vez no se van a generar, no se generan escenas de transmisión unidireccional. No se trata de lo que yo lleve y que voy a transmitir. Lo que yo llevo, lo que cualquiera que participa de estas actividades lleva, encuentra, y es eso lo que las vuelve tan atractivas y tan estimulantes, una escucha atenta, que ya es una forma de interacción. La escucha atenta ya es una forma de interacción, pero también siempre aportes, comentarios, acuerdos, disidencias, que de concretarse como un espacio de intercambio que es muy estimulante para todos. En el esquema de transmisión unidireccional lo que se supone es que hay alguien que ya es el portador de un saber, lo lleva y lo transmite. Y no funciona, por suerte para todos, no funciona así. Las ideas que uno pone en juego rebotan, hacen eco, resuenan en otras ideas que a la vez van a ser también puestas en juego. Vamos a dialogar, vamos a intercambiar, vamos a participar de una experiencia colectiva, de generar ideas y de reflexionar. Pensaba un poco en el título, ¿no? de la conferencia que usted va a brindar, lo que se cifra en el nombre, y pensaba un poco, ¿no? en esas marcas de alguna manera bueno, que remiten todo el tiempo al origen. Pensaba un poco también en algunas lecturas filosóficas, ¿no? En la genealogía de las cosas. ¿Cómo lo pensó usted para presentarlo? Mira, está pensado en gran medida efectivamente con los términos que vos estás diciendo, tal como bien lo estás definiendo. La expresión como tal está tomada de una de las letras de milongas de Borges. La tomé de ahí, de una de las milongas cuyas letras escribió Jorge Luis Borges, ¿Mm? para, para pensar. En realidad la conferencia va a tener que ver con cuestiones políticas, porque sabemos que una parte del encuentro está dedicada a la cuestión de los discursos Ujú. en relación al pasado, en relación a la memoria, y la idea no es reincidir, sino proponer una reflexión sobre cuáles son las palabras, es decir, las herramientas conceptuales con que vinimos o estamos o seguimos pensando un periodo, un pasado, y elaborando una memoria de política de los años de la dictadura, de los años de la represión, de los años que siguieron a la dictadura. Plantearse el nombre, los nombres que les damos a las cosas, cómo las nombramos, se vuelve inseparable de en qué términos las pensamos o no las pensamos. ¿Por qué esa palabra y no otra? ¿Qué supone ponerle este nombre, es decir, traer a colación esta categoría? Ujú. ¿Qué supondría este otro nombre? ¿Por qué prevaleció uno y no otro? ¿Cómo designamos esta práctica política? ¿Cómo designamos esta escena política? ¿Cómo designamos este periodo de la historia argentina? ¿Cómo se lo designó en un momento? ¿Cómo lo designamos después? Porque los nombres, es decir, las palabras que elegimos, no son intercambiables, cada una es portadora de una carga conceptual determinada. Pocas veces una palabra da lo mismo que otra. Los sinónimos nunca son completamente sinónimos, No, claro. porque otra palabra ya involucra otra cosa, y además aquí no son necesariamente sinónimos. Pensaba mientras lo escuchaba, un poco volviendo también a lecturas, ¿no? del profesorado, cuando lo cursaba, en estas
correas de la historia en donde justamente los enunciados cobran sentidos distintos y la importancia que tiene justamente esa carga histórica que se van imprimiendo, ¿no? Dentro de los discursos, dentro de los enunciados. Eh, eh, Pienso rápidamente, tal vez en los textos de Mijail Bakhtin, después algunos discuten y dicen que era efectivamente Voloshinov el que de alguna manera tenía tal vez esa idea central, pero cómo efectivamente, ¿no? Cómo imprimen, ¿no? Cómo se imprime el sentido efectivamente con esto que ustedes están marcando. No es lo mismo usar una palabra que otra, porque justamente, bueno, hay como una suerte de alma ahí detrás, ¿no? Como latiendo también. Es exactamente eso que estás diciendo, y es por la vía de Bakhtin, Mm. efectivamente. Recuerdo una docente de cuando yo estudié también, que en algunos momentos decía, este es el planteo de Bakhtin Voloshinov. Uh-huh. Y lo fundimos, es uno, es otro. La premisa es efectivamente la que vos subrayás, la idea de que las palabras no son solamente herramientas de expresión de una ideología, sino que son ellas mismas ideológicas, que no es lo mismo. Si no sería, lo primero supondría que las palabras de por sí podrían ser neutras y en su neutralidad nos valemos de ellas para decir una ideología. Lo que nos aporta un enfoque como el de Bakhtin es que las palabras son ideológicas en sí mismas, no son vehículo de expresión de la ideología, que también tienen una carga ideológica en sí misma, justamente en ninguno de las formas rudimentarias en que contemporáneamente se trae a colación la idea de ideología y se suele defenestrar la idea de la ideología, descartando algo porque contiene ideología, como si fuese posible que un enfoque o un discurso, una representación pudiese no estar cargada de ideología, descartando esos usos que juegan siempre a favor de la ignorancia y que han hecho de la palabra ideología una palabra utilizada para la impugnación y el descarte, Claro, sí, asumiendo es la premisa de peyorativo, que claro. una ideología es un repertorio de valores Uh-huh. y una visión de las cosas, incluso, como bien decía Bakhtin, Voloshinov, una visión del mundo. Uh-huh. Entonces, si las palabras son ideológicas en sí mismas, revisemos las palabras como tales. ¿Qué palabras hemos estado o podemos usar? ¿Cuáles quedaron relegadas? Eventualmente, ¿por qué? ¿Qué carga valorativa había en cada una? ¿Qué carga de significación hay en cada una? Que es proponer volver sobre esta cuestión de contar el pasado, hacer memoria, pero en este otro nivel muy ligado a nuestra práctica con la literatura, que es la posibilidad de preguntarnos por las palabras en tanto que palabras. Y estamos en un momento aparte donde es bastante penoso el debate en particular y la cantidad de palabras que se utilizan son cada vez menos, lo cual es bastante triste. Es muy penoso y he notado, por ejemplo, porque cuando digo que es muy penoso, es que es muy penoso, Sí, 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 coincido. verdaderamente, ¿no? Nos apena. Uh-huh. Cada vez más cada vez son más los verbos que quedan subsumidos en el verbo llorar. Hay una manifestación, ellos llaman manifestar, lloran. Uh-huh. Hay un cuestionamiento a una determinada política, lloran. Hay un reclamo sectorial, lloran. El verbo llorar es utilizado para todo. Si alguien se dispone a chicanear la conversación que estamos teniendo ahora nosotros, va a decir que yo ahora estoy llorando porque el verbo llorar ha pasado a ser casi el único con el que se cuenta para designar una cantidad de intervenciones que no son del orden del llanto, son del orden de la disputa, del debate, del reclamo, de la lucha. Sí, todo se está estrechando, aplastando, achatando, y sí, cada vez menos palabras, y cada vez menos palabras suponen cada vez menos herramientas de pensamiento y de conceptualización. Pero para no incurrir en una desolación irreversible, efectivamente el estado de cosas tiende a lo que vos, a tu inobjetable caracterización, pero los espacios en los que las palabras circulan de otro modo y las ideas circulan de otro modo
y las posibilidades de pensar y de pensar con otros, y de pensar con otros es también discutir con esos otros. Cuando uno discute las ideas del otro, está pensando con ese otro y no solo contra ese otro. Esos espacios siguen ahí. Están dañados, están siendo hoy por hoy hostigados desde el propio poder del Estado. Sí, efectivamente, los espacios ligados a las producciones artísticas, ligados a la producción de conocimientos, a la investigación, a la enseñanza y el aprendizaje, todos esos espacios están siendo frontalmente atacados desde el propio poder del Estado. Pero seguimos generando prácticas, seguimos abriendo lugares donde, bueno, por lo pronto en el que nos vamos a encontrar mañana, Sí. y no dejarnos aplastar por este estado de cosas que es efectivamente el que predomina. Sí, absolutamente. Además, el intercambio siempre, bueno, dentro de lo que es un espacio universitario, ¿no? Siempre como que oxigena un poco y brinda de alguna manera, bueno, justamente unas conversaciones con otra cantidad distinta de palabras, con, bueno, con otra amabilidad, con otra calidez, y la verdad es que a veces, bueno, es necesario oxigenar un poco. Quisiera aprovechar esta conversación porque también otro de los grandes temas que se está de alguna manera tomando, y a mí en lo particular me tiene bastante preocupada justamente porque trabajo aquí en la ciudad de Paraná y conozco a mis librerías de cercanía y converso con libreros que me recomiendan libros y traen editoriales y trabajan en editoriales independientes, y está en pugna de alguna manera, nuevamente se reflotó esta idea de la derogación de la ley del libro. Y quiero aprovechar también para consultarle, porque usted justamente a sus libros se los editan en editoriales muy importantes, pero también siempre acompaña, en este caso, a las editoriales independientes, y siempre está como mencionando mucho ese mundo que es muy potente y que posibilita la circulación de nuevos autores también. Y pienso también en los autores de provincia, ¿no? Que de alguna manera van ahí llevando sus libros, intentando que justamente circulen, ¿no? Preguntarle simplemente qué opinión le merece este nuevo debate o esta nueva insistencia, ¿no?, en la derogación de la ley del libro. Sí, mira, por una parte, es como decir, otro capítulo más de, de una política de arrasamiento de los espacios culturales, arrasamiento por las consecuencias que puede llegar a tener la anulación de esa ley, la eliminación de esa ley. Me remito en ese sentido a gente que yo considero que realmente sabe mucho del asunto. Yo no pertenezco a una editorial, soy un autor y un lector, pero sé que Mariano Roca sabe mucho del asunto, sé que Víctor Malumián sabe mucho del asunto, y me encuentro con quienes hablan del espacio del mundo editorial, entendiendo más allá de, o junto con el negocio que efectivamente es también un espacio ligado a la producción de ideas, a la producción artística, a los tiempos de procesamiento, de circulación, de difusión que tiene la aparición de una novela, la aparición de un ensayo, concebirlo y encararlo en los mismos términos que se concibe o encara el mercado de cualquier otro tipo de producto, es ya una manera muy precaria de entenderlo, y en realidad debería decir una manera de no entenderlo. Ya la idea de que el mercado regula adecuadamente todo, sin fallas, es la tesitura que tiene el presidente de la Nación, y que va a prevalecer el que ofrece un mejor producto a mejor precio, y que el que va a la quiebra y desaparece del mercado, es decir, para esa concepción de la vida misma, es porque no atinó a ofrecer un mejor producto a mejor precio, y que quienes pierden su trabajo por estas circunstancias encontrarán otras posibilidades de ofrecer mejores productos a mejor precio y prevalecerán. Es una idea entre rudimentaria, infantil, insensible, torpe. Sí, y es En como un términos mundo muy generales. chiquito, Pero si ¿no? además, Se como decía achica mucho el Florencia, mundo. ¿cómo? Perdón. Se achica mucho el mundo, se achica mucho la Ay, mirada. se estrecha, es una mirada increíblemente estrecha, que además, para el caso que no interpela
puntualmente en relación a lo que vos decías, Mm. suponer que, a ver cómo lo decimos por ahí un poco drásticamente, pero creo que pertinentemente para el planteo que se hace, sin ser peyorativo hacia ningún género o forma musical. Pero hoy el último disco del último reggaetón, sea quien sea, para que se vea que no tengo animosidad con nadie, y yo mismo puedo estar escuchando esa música en algún momento, ofrece un mejor producto a mejor precio que las sonatas de Haydn. Bueno, no, desde el punto de vista musical, no habrá nadie, ni el más devoto. Alguien puede decir, me gusta más el reggaetón. Yo solo quiero escuchar reggaetón. Vivo por y para el reggaetón, no por eso dejo de darme cuenta que Haydn o Mozart, desde el punto de vista musical, son más relevantes. No obstante, eso no significa que venden más discos, es decir, mejor producto por precio. No, claro. Responde a ese criterio, que ya es discutible en su formulación originaria, Para hablar de dulce de batata también es discutible esa manera de enfocar lo que se supone que es un mercado regulándose a sí mismo. Pero pensar que los espacios y los tiempos de una indispensable diversidad, porque el ejemplo que yo puse no apunta a que las sonatas de Haydn supriman la existencia del reggaetón, apunta a la diversidad y a un criterio que no sea este por el cual esa diversidad se anularía, se vería destruida en favor de un puro rendimiento de mercado, que además es un puro rendimiento coyuntural, en el sentido de que los libros de mayor impacto de ventas suelen no ser los que perduran a lo largo de los años. Y los libros que en el largo de los años y largo plazo no es solamente un cálculo de mercado, pero por supuesto que los editores y los libreros hacen un cálculo de mercado. Nosotros, que somos lectores, conocemos que muchas veces para que una literatura encuentre su lugar tiene que pasar un buen tiempo, sobre todo si es una literatura atípica, con un cierto grado de ruptura en relación a lo existente, cuando aporta una visión, una escritura que no es exactamente la dominante, que esa escritura, esa literatura vaya encontrando su lugar, vaya generando sus lectores, que cada uno de esos lectores amplíen a la vez el radio de circulación de esos textos para ampliar el horizonte de lectores con lo que una literatura cuenta, no responde de ninguna manera a los términos de eficacia mercantil del más vendido del mes. Porque Borges, para remitirnos a alguien que todavía por suerte está fuera de discusión, no debe haber sido el autor más vendido del mes de ningún mes. El mes del año 1949, cuando se publicó Ficciones, no debe haber sido el libro más vendido de ese mes. Entonces, la idea de que prepondera o prevalece el mejor producto, el mejor precio y los demás se pueden extinguir, es una idea muy rudimentaria, pero con un sentido muy disruptivo respecto de una diversidad cultural. Entonces, es tramposo en relación a la posibilidad de que algunos libros bajen sus precios, que es tramposo, porque no los baja sino para volver a subir en un espacio en el que gran parte de la producción cultural de nuestro país o de otros se vería aniquilada. Sí. Esto yo no lo estoy diciendo, como mencionabas, efectivamente, yo publico en Planeta, publico en Random House, en los dos grandes grupos editoriales de la Argentina, publico en Anagrama, que es una editorial catalana, publico también en Godot, sí, que es una editorial pequeña. Permitidme, porque estamos hablando donde estamos hablando, la satisfacción que ha sido para mí prolongar una novela de Diego Angelino para la editorial de la Universidad de Entre Ríos. Sí. El de Angelino puede ser un muy buen ejemplo. Es una gran literatura, un gran escritor, que no está ligado al impacto del volumen de ventas del semestre, como tantos otros grandísimos escritores. No estoy hablando de mí como autor. En este tiempo, una de las trampas tristemente más eficaces es suponer que cada cual que toma la palabra la toma por un interés personal. Digamos, la ideología individualista no consiste solamente en una concepción de organización social en muchos rubros,
es también suponer que el que toma la palabra, que en este caso soy yo, o somos vos y yo, pasamos defendiendo algún interés propio. No estoy hablando desde mis intereses propios como autor, yo ya estoy bien, yo ya estoy bien. En todo caso estaría hablando, o estoy hablando, desde mis intereses y mis inquietudes como lector. Como Y lector, como exacto. formador de lectores, que soy como lo somos todos los docentes. Sí. Estrechar, reducir, atacar la diversidad bibliográfica bajo un único criterio de rendimiento comercial es un golpe feroz sobre nuestra cultura. Y es lo que están queriendo hacer. Sí, la verdad es que es muy, además, esto, ¿no? Como que limita tanto la mirada, ¿no? Al respecto de qué autores pueden surgir, qué autores se pueden reconocer, qué editoriales de alguna manera también toman riesgo de publicar y de alguna manera empezar a hacer circular tal vez una voz nueva dentro de la narrativa, dentro de la poesía. Y la verdad es que el mercado no siempre está bien en todos lados, ¿no? Es como, hay cosas en las que efectivamente no, y sinceramente este sistema funciona y funciona bien, y así, no sé, lo digo incluso bueno, usted lo decía recién como lector, yo para hacer este programa también voy rastreando autores nuevos, buscando diferentes editoriales, siempre es como esa búsqueda, ese rastreo, ¿no? Incluso desde ese lugar también hasta me parece pobre que solamente nos encontremos con tal o con cual autor y solamente eso, con tiradas enormes y nada más que eso. Esa sensación me da como de eso, de una caja muy chiquita de golpe, ¿no? En lugar de tener, bueno, un gran fresco del mundo, tenemos nada más que una caja chiquita en la que vamos a mirar siempre lo mismo. Un poco me preocupa desde ese lugar. Sí, y tenemos un motivo para preocuparnos más que un poco, porque es efectivamente una concepción muy rudimentaria de personas que evidentemente tienen, por la literatura, con la ficción literaria, con el ensayo, con la historia, pero también con la música, también con el teatro, Ujú, también con el cine, sí. una ajenidad y un nivel de ignorancia llamativo, en términos generales, y como bien decís, muy preocupante si forma parte de la instrumentación del poder del Estado. Lo que están haciendo con el Instituto Nacional del Teatro también es criminal desde el punto de vista cultural. Sí. Lo que han hecho, o lo que intentan hacer, o lo que han ido haciendo con el Inca, también es... Mm, A ver. Hola. Creo que perdió la señal. Vamos a ver si podemos en algún momento retomar la comunicación. Estábamos conversando con el doctor Martín Coan, justamente él es doctor en letras, escritor, investigador. Estábamos hablando justamente, ¿no?, de esta situación de la posibilidad de derogación de la ley del libro y también, por supuesto, plasmado en otras disciplinas como el teatro, el cine, la música. Que es un momento bastante particular y bastante triste desde ese plano. Él va a estar mañana aquí en la ciudad de Paraná, va a estar presentando justamente una conferencia en la que lo decía, lo que se cifra en el nombre, nos mencionaba que se trata justamente de un fragmento de un tango que escribió Jorge Luis Borges y se trata de alguna manera de esa impresión de los sentidos en ese origen, ¿no? Y cómo hay justamente una carga muy, pero muy importante, simbólica, que de alguna manera tiene que ver, en este caso, con esa forma en el nombre, ¿no? Así que los invitamos, por supuesto, a que mañana se acerquen aquí al salón de actos de la Escuela Normal. Allí es donde efectivamente a partir de las 16 estará el doctor Coan realizando justamente su conferencia. A ver si ahí está conectado de vuelta. Bueno, quería que cierre la idea, así no quedaba en el aire. A ver. A ver si estamos. Sí, está perfecto, lo escucho. Ah, bueno, el día que privaticen los teléfonos seguramente van a funcionar mejor. No, bueno. No, decía, no, solamente marcaba esto, que es suponer que las grandes películas,
Lo que voy a decir no tiene nada que ver con ningún desprecio por un cine de entretenimiento o el cine del pochoclo. No tiene nada despectivo respecto de la música del chingui chingui con las que todos nos entretenemos en un momento en que lo único que queremos es bailotear un poco. Pero la premisa de que una música, si es valiosa, va a prevalecer en el mercado, en términos mercantiles, y que las películas más valiosas de la cinematografía universal son las que batieron récord de ventas cuando se estrenaron. Para sostener una posición así hay una condición indispensable: ignorarlo todo sobre música o sobre cine, o en este caso sobre literatura. Y sí, Pero estamos justamente. evidentemente ante un cuadro de situación de esa índole. Vos, Florencia, marcabas muy bien, yo también estoy atento porque me interesan los nuevos autores, las nuevas literaturas, pero no es solo eso, es eso. Pero pensemos, por ejemplo, en Eve Ward. Eve Ward, que ha muerto, no es una nueva narradora, murió por suerte, alcanzó una buena edad y la pudimos disfrutar mucho, yo la he conocido. Y hoy por hoy sus libros son publicados, han salido en Alfaguara, que es un sello importante de uno de los grandes grupos, o bien en la editorial Adriana Hidalgo. Pero pensemos hoy, ¿qué habría sido de Eve Ward? Mejor dicho, ¿qué habría sido de la literatura argentina sin Eve Ward? Porque con el criterio de rendimiento que se está estableciendo o que se esgrime ahora, no habría habido lugar para la literatura de Eve Ward, que no tuvo un impacto de mercado inmediato. Como impacto de mercado no lo tuvo nunca, pero quiero decir, no brindó réditos económicos inmediatos. No, claro. Los que se dedican al mundo editorial, al negocio editorial, que lo es, nosotros somos lectores, estamos hablando como lectores, y seguimos el negocio del mundo editorial, saben bien y se las arreglan para sostener una apuesta literaria, cultural, y a la vez financiarla en relación a lo que tiene un impacto mercantil más eficaz, sabiendo que ese impacto mercantil probablemente no deje nada a 10 años de distancia. No importa, no estaba pensado para sostenerse a 10 años de distancia. Cuando yo era adolescente leía las novelas de Alistair MacLean, porque era el autor del momento. Borges no lo era, y estoy hablando ya de los años 80, Claro. ya de los años 80. Borges es un escritor consagradísimo, por supuesto, merecidísimo, por supuesto, en ese lugar central, pero medido en términos de rédito económico, habría que concluir con este criterio. Tanto fue que, bueno, Alistair MacLean vendía mucho más. A 40 años de distancia de Alistair MacLean no nos acordamos, me acuerdo yo, quiero decir, no hace falta acordarse. Habría sido problemático que una literatura más compleja, de más largo aliento, que tiene otros tiempos de sedimentación y de circulación, no hubiese sido posible. Al quitar la premisa del precio único, que además no tiene que ver con precios máximos o precios mínimos, precio único, si una editorial quiere bajar el precio de sus libros, bajan, no es una ley de llevar los precios para arriba. No, claro. Es una ley que impide que las grandes empresas de venta de libros monopolicen ese espacio y al monopolizarlo tenga su consecuencia sobre otras librerías que no pertenecen a los grandes grupos y proyectos editoriales que no pertenecen a los grandes grupos, no obstante lo cual es por donde pasa buena parte de lo mejor de la literatura argentina. Y aquello que hoy en día llega a los grandes grupos eventualmente, por eso ponía el ejemplo de Eve Ward, por un nombre entre otros, de una escritora que hoy ocupa un lugar central, pero lo ocupa después de un largo recorrido, que si hubiese estado sujeto a lo que los grandes grupos de las grandes librerías hubiesen podido establecer como literatura rendidora o no habría entrado como literatura rendidora, porque en rigor es esto lo que amenaza la diversidad bibliográfica al no haber precio único, que es que las librerías de los grandes grupos, con un sentido comercial más inmediato, pueden llegar a ocupar toda la escena, o una parte
excesivamente ya dominante eventualmente toda la escena de la circulación de los libros. Sí. Y hay una parte considerable de la literatura que no es solo la de los nuevos, y no es solo la de los alternativos, no es solo la de la vanguardia, no es la literatura de la rareza, es una literatura que eventualmente termina ocupando un lugar central en el canon literario y en el reconocimiento de los lectores, pero no en el ritmo de las ventas del mes, de la novedad del mes. La literatura tiene tiempos que no son los tiempos de la urgencia mercantil. La urgencia mercantil tiene su pertinencia, no somos, ¿cómo decir? No pretendemos, no idealizamos una escena de pura pasión y pura fervor de lectores, el negocio por medio. El asunto es que ese negocio no nos aplaste culturalmente. No, claro, Y para absolutamente. eso, efectivamente, hay medidas de protección, hay leyes de protección. Para un gobierno al que no le importa nada, porque no les importa nada este tipo de cosas, digamos, yo te estoy diciendo, mirá, no hubiese sido posible no solo detectar el nuevo narrador o la nueva narradora, que si no, no tendría lugar. También lo podemos decir algunos escritores y escritoras centrales de nuestra literatura, que habría sido de ellos sin la diversidad bibliográfica. Y a vos te conmueve, a Sí. mí me conmueve, a muchos, todos los que estamos escuchándolo, como a tus seres no le importa. No, pero... Ni esto ni nada, que no sean estos intereses económicos No, entonces, bueno, cuando el argumento es un autor que no reditúa o que no vende rápido, no sirve. Y la verdad es que es muy difícil seguir conversando con alguien que piensa de esa manera, justamente por esto que usted marcaba, por el tiempo. sí, Hace no mucho hablaba justamente con otra escritora y hablábamos de esto, del tiempo que demandan los libros, del tiempo, no solo de su escritura, de su lectura, de los procesos, incluso hasta conmovedores físicos que implican, por ejemplo, el estudio de un autor. Yo un poco también lo digo en el sentido de como haber estudiado toda una carrera, transitado y haberme obsesionado con algunos autores, haberme enamorado de otros, haber padecido con otros, pero todo ese proceso es ese tiempo que va como decantando y después, mientras más lees también, eh, más se enriquece de alguna manera toda esa enciclopedia, toda esa biblioteca, esas palabras nuevas, esos universos distintos. Entonces, definitivamente. si, si no vende, y bueno, no puedo seguir conversando con usted si ese es su argumento. Porque a la vez, este planteo, formulado, por eso nos afecta, claro, porque está formulado desde el poder del Estado. Ujú. Desde el poder del Estado, involucra un nivel de desconocimiento alto, efectivamente, que de por sí no, vos sos docente, yo también. No pasa nada con el desconocimiento. Cuando hay desconocimiento, bueno, allá vamos, qué sé yo. Nosotros tenemos también nuestras zonas de desconocimiento. ¿Y qué hacemos con nuestro desconocimiento? Estudiamos, aprendemos, leemos, nos formamos. Y cuando hay alguien o algo respecto a la literatura, bueno, nuestro impulso como docentes es, bueno, mirá, está este autor, está esta autora, está este recorrido, mirá lo que pasó con Borges, mirá. Pero si al interlocutor no le importa, no tenemos el desafío del que no sabe algo y que nos convoca desde el saber. Claro. Igual que cuando nosotros no sabemos algo, ¿no? Cuando lo mucho que uno no sabe, ¿qué otra cosa es sino un estímulo para el aprendizaje? Pero ¿qué pasa cuando el que desconoce, y además lo desconoce, tiene el poder del Estado, tiene la soberbia del que se ufana de lo que no conoce porque lo desprecia? ¿Por qué lo Exacto. desprecia? Porque nosotros creemos que estamos diciendo algo concluyente si decimos, ojo, no es solamente el autor, que también, que está empezando, los nuevos que aparecen, que también. Eve Ward no le significa nada, no le importa. Yo me parece a mí que no se trata solamente de las zonas alternativas, la literatura experimental, que sí, insisto, que sí. Que puedo traer a colación otro autor central en nuestro canon literario, Antonio Di Benedetto. Ujú. Sama es sin dudas una de las grandes novelas de la literatura argentina del siglo XX.
sin duda. Cuando digo sin dudas es que conozco a poca gente o a ninguna que si la leyó no lo diga. Claro. Pongámoslo en esos términos. Con este criterio no habría posibilidad para un escritor como Di Benedetto. Y digo, no estoy diciendo solamente el joven de 20 y pico que arranca como uno fue alguna vez, y que efectivamente me interesan y los leo y pretendo que tengan su lugar y pretendo, como lector, no van mis intereses, no va mi economía personal, nada de lo que estoy diciendo. Como lector de literatura, me interesa que esa literatura tenga su espacio, porque todos empezamos alguna vez. Pero insisto, también autores ya establecidos en el canon. No hace falta, bueno, o sí, hace falta agregar lo que hizo Lucrecia Martel con Sama, pero Lucrecia Martel también la desprecia. Y el cine de Lucrecia Martel, admirado en el mundo entero, también lo desprecia. Es que es un desprecio generalizado al saber, me parece igual, ya a estas alturas. Es un desprecio generalizado, creo, ya directamente al saber. Parece claro, Florencia, como por que eso repele. a los docentes, por eso desprecian los espacios de educación, por eso han puesto un teléfono para que denuncien a los docentes que dicen lo que piensan en clase, para que los denuncien al Estado. Si piensan algo y lo dicen, se promueve que sean al Estado, al poder del Estado, coartando la libertad de expresión en las aulas y suponiendo que los estudiantes son estúpidos y lo que el docente diga lo absorben pasivamente y que le llenan la cabeza, o sea que suponen que la tienen hueca, el desprecio por los espacios de investigación, es decir, de producción de conocimiento, la idea de que no producimos nada, porque producir conocimiento para ellos es nada. ¿Qué valor agregado para la sociedad a quienes están investigando y produciendo saberes y produciendo conocimiento y transmitiendo conocimiento? Ellos a eso le llaman nada. Bueno, el panorama es desolador. Bueno, pero mañana nos vamos a juntar para pensar Entre Ríos, entre discursos y lo que se cifra en el nombre. Así que, por favor, Sí. intentemos ponernos un poco de aliento. Es desolador, pero no es irreversible. Entonces, efectivamente, en nuestras prácticas, en la escritura, en la lectura, en la docencia, en la investigación, no dejarse amedrentar por el desprecio, no dejarse humillar por los humilladores. Lo que nosotros hacemos es valioso y lo vamos a enfatizar. Totalmente. Bueno, mañana lo esperamos entonces, mucha expectativa, mucha ansiedad porque esté aquí y por supuesto yo le agradezco muchísimo este tiempo de conversación que se hizo muy extenso, pero ha sido un gran honor para mí conversar con usted y plantear todas estas ideas y todos estos pensamientos, no solo respecto de la situación actual, la situación de la derogación del libro, pero también de alguna manera volver sobre esos orígenes, ¿no? Sobre esas palabras, sobre la implicancia y los sentidos que tienen las palabras, sobre los pesos políticos que tienen las palabras y también por reivindicar la palabra ideología sin ese sentido peyorativo que se quiere imponer y que me parece tan pero tan importante seguir pensando, ¿no? Para seguir habilitando nuevas cosas, así que yo le agradezco muchísimo esta conversación. Yo te la agradezco mucho a vos y ya nos conoceremos cara a cara mañana. Un gran abrazo y gracias por este tiempo. Abrazo. El doctor Martín Coan, doctor en letras, escritor, investigador, docente, una de las grandes figuras que tiene en este caso la literatura nacional y también, por supuesto, una de las personas que más debate en el ámbito público y que defiende así, con esa potencia y con esa capacidad, con esa sagacidad, con esa respuesta rápida, justamente los espacios que ha construido con tanto conocimiento, con tanto saber. Estará mañana aquí en la ciudad de Paraná, va a justamente formar parte de este congreso Entre Ríos, entre discursos, literaturas, territorios culturales, resonancias y también, por supuesto, también las jornadas de literatura entrerriana. Comenzaron hoy 29 de julio comenzó en este caso este congreso, continúan mañana 30 con la presencia justamente del doctor Coan a partir de las 18 en el Salón de Actos de la Escuela Normal y también el día 31 de julio, el día viernes.
Así que para quienes estén interesados justamente en escucharlo, al Dr. Kohan estará allí en el Salón de Actos de la Escuela Normal a partir de las 18. Para cerrar en el día de hoy, simplemente le voy a agradecer a Claudio La Rosa. Me recontrapasé con el tiempo entre la conversación y demás. La verdad es que es momento de que cerremos. Ahora en un ratito vienen las compositoras en radio, pero no quiero dejar de mencionar que no solamente es la conversación con una persona como Martín Kohan, sino en la generosidad que justamente tiene. Es una de las personas que más se lee en los ámbitos académicos, es una persona que produce conocimiento y además siempre tiene esta generosidad tan pero tan plena para la conversación, para el debate, para proponer justamente palabras y pensamiento en un presente que puede parecer desolador, como dijo él, pero bueno, aquí estaremos de alguna manera resistiendo también desde este lugar, con ideas, con lecturas, con nuevas palabras también y con un mundo un poco más amplio. Le quiero agradecer a Claudio La Rosa, por supuesto, por la operación técnica puesta al aire. Ha sido un verdadero lujo, la verdad, del programa de hoy, Las Ruinas Circulares. Justamente este nombre, borgiano también. Y simplemente nos volvemos a encontrar el próximo miércoles y ojalá con otra conversación así que nos provoque muchas emociones como las del día de hoy. Quédense en el aire, llegan Compositoras en Radio. Nosotros volvemos el próximo miércoles a partir de las 20. Chau. Para darte mi canción de amor. Pido que las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor.